Estamos en Código. Nos está esperando un poquito más allá Sergio Sacia, el jefe de la Unión Ferroviaria. Algunos dicen está en la lista de los candidatos para dirigir la CGT dentro de muy poco, cuando la CGT termine de ver cómo se reorganiza, quizás sin Moyano. Se lo vamos a preguntar un ratito. Ahora vamos a conversar con José Nathanson. Gracias, José, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gabriel Bomaro, les voy a contar un poquitito de ellos antes de mostrarle los libros. José es periodista y politólogo, dirige la edición del Cono Sur de Le Monde Diplomatique, trabaja en el Noticiero Internacional de la TV Pública, escribió, entre otros libros, La Nueva Izquierda, ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? Y este, que voy a mostrar ahora, que se llama ¿Por qué? Y que tiene como bajada una cosa bastante desafiante: la rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha, lo que indica desde qué lugar está escrito este libro, perfectamente. Porque de Nathanson. Este salió hace muy poquito, 2 semanas. ¿Va bien? ¿Anda bien? Sí, está tercero en algunas cadenas. Muy bien. Sí. Gabriel Bomaro, sociólogo y escritor. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo un doctorado en Francia. Es investigador en el CONICET, en la Universidad General Sarmiento, si no me equivoco. Escribió La larga marcha de Cambiemos, Lo que quiere la gente, mejor que decir es mostrar. 42 años cada uno tiene, ojo. Este es el último libro de Bomaro, ¿es así? La larga marcha de Cambiemos. ¿Cómo? Y voy a leer la bajada, porque la bajada tiene miga siempre. La construcción silenciosa de un proyecto de poder. Y ahí está. Lo que nadie creía que podía pasar, pasó. Macri presidente. Antes de empezar a hablar, les pregunto, ¿qué es la grieta? ¿Qué es hoy la grieta? El que quiera, el que se anime. Ustedes son amigos, así que en el último libro, en el libro este, en Por qué, Nathanson, entre los agradecimientos, incluye a Bomaro. Así que bueno, se conocen de antes de ahora, pueden hablar tranquilos. No, yo muy breve. Yo lo definiría como una polarización a nivel de la superestructura política, digamos, del país político, que no necesariamente se refleja en la sociedad. Creo que la sociedad hay una parte, un núcleo duro antikirchnerista fuerte, un núcleo duro kirchnerista fuerte, y en el medio un centro contingente que oscila entre los dos bloques de la polarización, digamos. ¿No hay un antimacrismo fuerte? También. ¿Asimilable solo al kirchnerismo? No. Yo creo que no. No, para mí la identidad política más fuerte en la Argentina hoy es el antikirchnerismo. Más que el macrismo, más que el peronismo y más que el kirchnerismo. ¿Qué tal? Sí, la grieta es en parte eso, y es también, yo creo, un modo de construcción política post-2008 quizás. El kirchnerismo entendió que polarizando construía más poder, construía una identidad fuerte, y te diría que después de 2012-2013 el macrismo y el antikirchnerismo también entendió que polarizando era la forma en que podía movilizar propia, una épica propia, y podía construir ese pulso que latió detrás de Cambiemos como un proyecto de poder antipoder, digamos, ¿no? Anti el poder político. Viste como en la Argentina todos los poderosos, los que llegan al poder, dicen nosotros no somos el poder. Lo hizo Cristina, después de 8 años de presidenta, seguía diciendo que los poderosos eran otros. Y el macrismo llega más o menos con ese discurso. Porque es mala palabra el poder en la Argentina. Yo creo que hay una cierta idea de que el poder político, sobre todo, tiene una fama mala vinculada con que es algo manipulado por los intereses de los políticos y para sus intereses, y con poco que ver con los intereses sociales mayoritarios. Pero también hay, y eso está también en el pulso de Cambiemos, de su ingreso al poder, también hay una cierta sospecha del poder económico, más social, más llana, si querés. Y es una de las razones por las cuales buena parte de los empresarios, de los CEOs que ingresaron al poder, creyeron que mostrando su entrega de sí, mostrando esta idea de dejo todo por la polis, iban a lograr algo de reconocimiento social que les era hasta el momento vedado por una desconfianza hacia la economía y hacia los poderes económicos. Hay algunos que todo no lo están dejando, ¿no? Bueno, pero eso es un tema del Congreso la semana que viene. En un reportaje reciente de Bomaro, leo, reciente más o menos, el gobierno de Cambiemos tiene empresarios, pero no es un gobierno de empresarios. ¿Vos cómo lo ves? No, yo coincido con eso. Yo creo que
digamos, Gabriel analiza bien cómo los CEOs y los empresarios, que no son lo mismo que los economistas, me parece que es una parte importante de entender el macrismo, que no es un gobierno de economistas. Nosotros estábamos acostumbrados a una derecha neoliberal representada por economistas, Salsogaray, Cavallo, López Murphy, eran todos economistas dogmáticos. Estos son empresarios y gerentes que, así sea por una simple cuestión de mercado, por la necesidad de vender los productos que fabrican, están obligados a tener algún contacto con la realidad. Me parece que eso les da una flexibilidad y una plasticidad diferente. Pero no es solo un gobierno de empresarios, porque el empresario, cuando pega el salto a la política, se transforma en otra cosa. Pensar que Macri hoy es un empresario es una pavada. Macri no es más un empresario y no es más el dirigente de un club deportivo. Lo fue. Ingeniero no fue nunca, digamos. Por eso yo siempre digo que se recibió de ingeniero, no trabajó de ingeniero. Digo, la metáfora de que Macri es un constructor de puentes es verdaderamente metafórica, porque nunca construyó puentes, sí, digamos. Pero sí me parece que el empresario, cuando salta a la política, se transforma en otra cosa. Macri soy un político y este es un gobierno de políticos, y malentender, o sea, subestimar al gobierno de Cambiemos bajo la noción de que es un gobierno de empresarios que no entienden la política, me parece que fue uno de los grandes errores del kirchnerismo y es hoy de la oposición al gobierno. Sentado acá, en donde estás vos hace 4, 5, 6 meses, Sí. probablemente después de la elección de octubre, Sí. vino un dirigente importante del peronismo no kirchnerista y dijo acá: nosotros somos de los que ya no subestimamos a Macri. Es que a mí me parece... O sea que se lo subestimó hasta el 2017, Bueno, lo cual es yo, bastante una de las notable. cosas que hice en el libro fue, me tomé el trabajo de ver lo que se decía de Macri antes de que ganara las elecciones de jefe de gobierno de la ciudad de 2007. Y se decía que era imposible que un empresario, hijo de la patria contratista, con la fonética típica de las clases altas de la zona norte de la ciudad del Gran Buenos Aires, ganara una ciudad de clase media, culta y progresista como Buenos Aires. Y ahí lo tenés. Y pasó. Lo cierto ahí es, perdón, digo, lo cierto es que también hay ahí como un equilibrio entre no vimos o estuvo más oculto esa larga construcción de un proyecto de poder que empezó la construcción silenciosa del en proyecto de 2001, poder. digamos que empezó más o menos por ahí, y al mismo tiempo uno puede decir, bueno, fue un poco rápido, pero fueron unos 15 años también, y les costó, porque también, digo, Macri se transformó en el medio. Macri no era el mismo de Macri del 2002-2003, claro, que era un ingeniero duro, con bigote, un poco rígido, muy tecnocrático, bastante más de derecha que lo que fue después en su aparición, en su sensibilidad pública, que el Macri post-2007 con Michetti al lado, con otra puesta en escena pública, digamos, también. Y tampoco es lo mismo, te diría, la estrategia política de comunicación del PRO en 2003-2004 que la que tuvo a partir de 2007 y más fuertemente de 2011-2012. ¿Cómo interpretás vos lo que Nathanson pone en la portada de su libro, la brutal eficacia de una nueva derecha? ¿A qué te suena eso? Sí, lo que yo creo que intenta decir José, haciendo un poco de exégeta, es, hay ahí como varias palabras. Uno puede decir, hay una brutal eficacia, digo, entendamos que es un proyecto de poder que hasta ahora fue eficaz en muchos momentos, que no lo fue en otros y que por ahí supo en esos momentos disimular su ineficacia, replegarse, en todo caso no aparecer, digo, Macri en 2011 no presentó candidatura presidencial, en 2013 tuvo que plegarse, digo, hubo momentos en los que la eficacia no fue tal, pero hubo muchos momentos en los que sí fueron muy eficaces, y creo que esa idea es fuerte, digamos, José la defiende muy bien, y hay una segunda cuestión que es la de, hay algo nuevo acá, hay un proyecto. El centro-derecha argentino hasta el año 2001, hasta el año 83 se colaban los gobiernos militares, hasta el año 2001 se colaban los gobiernos de los partidos mayoritarios. A partir de 2001, algunos sectores, incluido Macri y su grupo, entienden que hay que formar un partido propio, que hay que dejar de ir a la cola de proyectos peronistas o radicales, y eso, digamos, es una cierta novedad, porque al mismo tiempo se constituye la idea de que este proyecto tiene que ser un proyecto pragmático y no programático, no doctrinario, digamos, no la idea del ingeniero, del economista que se sienta y que nos da clases, sino un proyecto muy, muy flexible y muy construido para llegar al poder, digamos, ¿no? Entonces digo, hay una novedad que hay que rescatar y que hay que entender. Sí, de lo que se trata este rato y el libro y los libros de ustedes son de tratar de entender un poco.
Yo hace un rato pregunté si poder era una mala palabra en la Argentina. ¿Derecha o nueva derecha es una mala palabra? A ver, derecha en la Argentina tiene una connotación negativa, por eso nadie se asume de derecha y todos pensamos que el que dice que no es ni de derecha ni de izquierda en el fondo es de derecha, digamos. ¿Esto puede cambiar con Macri si a Macri le llega a ir bien? No, porque me parece que está muy marcada por lo que decía Gabriel. La derecha argentina tiene un pasado autoritario muy fuerte del cual le va a costar mucho desprenderse. No es la derecha francesa o la derecha o el conservadurismo británico, que tiene una historia democrática de 50 años de vida democrática o 100, digamos. Me parece que tiene... Ahora, yo sí creo que este es un gobierno de derecha y creo que este es un gobierno democrático, las dos cosas. Y creo que las dos cosas son posibles. Creo que es un gobierno de derecha porque el resultado social de este gobierno va a ser una Argentina más desigual, menos popular y menos solidaria, que son las cosas que hacen los gobiernos de derecha, y por una serie de cuestiones que tienen que ver con la concepción que tiene el gobierno de la sociedad, lo que menciona en términos de igualdad de oportunidad, una serie de cosas que me permiten a mí, ubicar al macrismo dentro del claro universo del cuadrante de la derecha. Ahora, que sea derecha no me impide a mí ver dos cosas. Primero, que es una derecha diferente a las derechas del pasado, es decir, diferente a la dictadura y el menemismo. Creo que es diferente desde todo punto de vista a la dictadura y el menemismo, o desde diferentes puntos de vista, y al mismo tiempo que es una derecha democrática, en el sentido de que llega al poder mediante elecciones y ejerce el poder de manera democrática, con desbordes autoritarios, con desvíos autoritarios, como los que escuchamos recién por parte de la ministra Bullrich, en el sentido de la represión y demás, que me parece el aspecto más negativo, más oscuro, el lado oscuro del gobierno me parece que viene por ahí. Ahora, aún con eso, me parece que yo no me animaría a decir que estamos en un régimen no democrático. Es decir, que el macrismo produjo, un vicio de politólogo. ¿Qué es un régimen? Un régimen político es una forma de llegar al poder y de ejercer una cierta cantidad de reglas que regulan la llegada al poder y la manera de ejercerlo. Yo no me animo a decir, y no diría, que el macrismo produjo un cambio de régimen y que por lo tanto estamos en una no democracia. Entonces me parece que es un gobierno de derecha, efectivamente, pero al mismo tiempo es una derecha nueva y es una derecha democrática. Esa es por ahí una de las tesis que defiendo en el libro. Sí. Gabriel, Sí. José hace un pronóstico de cómo va a quedar la Argentina después de Macri. Más desigual, Sí. menos popular y menos solidaria. menos solidaria. Yo no soy buen pronosticador, básicamente, porque como buen sociólogo soy muy malo mirando el futuro, miro más el pasado, intento mirar el presente. Lo que sí puedo decir es que hay un gobierno que tiene una clara intención de producir una transformación pro mercado, para decirlo rápidamente, es decir, crear condiciones para la inversión privada, porque cree que vía inversión privada va a poder resolver los problemas del país. Hay un gobierno, y eso supone ir en contra de ciertos derechos sociales vinculados con el trabajo, sobre todo. Creo que el gran conflicto está en torno a la regulación del trabajo. Y en segundo lugar, lo que creo es que el gran problema de este gobierno por ahora no es tanto sus adversarios vinculados con la defensa de conquistas sociales, de derechos sociales, sino más bien su propia base social o la base a la que él llama, porque por ahora, digamos, ese impulso de inversión, esos grupos que deberían poner en marcha el país, no responden como el gobierno quiere, y la gran paradoja es que es un gobierno de la austeridad que produce un endeudamiento muy grande, con lo cual ahí hay una tensión, creo, más de su base social que de los adversarios políticos, que es, creo, lo que hay que mirar más de corto y de mediano plazo para entender qué nos va a dejar este gobierno. La última, cortita. Dale. Dijo Bomaro en un reportaje, creo que de La Nación hace poquito, si Macri es reelecto, o si Cambiemos es reelecto, va a cambiar la configuración del sistema político en la Argentina. Es posible, sí, yo creo que es posible. ¿Es posible que sea reelecto y que cambie la configuración? Eso no me animaría a decir. Sí diría que si hoy hubiera elecciones, seguramente tanto Macri como la gobernadora y el jefe de gobierno de la ciudad serían reelectos. Pero si es posible, yo creo que Macri tiene todas las posibilidades, vamos a decirlo cautelosamente como hablan los sociólogos. Creo que Macri tiene todas las posibilidades de transformar su proyecto político en un ciclo largo, como fueron el alfonsinismo, el menemismo y el kirchnerismo. El alfonsinismo duró 6 años. Sí. No llegó. No, pero largo, duró 5 años y piquito, ponele, digamos, pero largo en el sentido de que dejó una transformación estructural de la Argentina. Sí. Quiero decir, la Argentina de hoy es un poco alfonsinista, un poco menemista y un poco kirchnerista. Sin duda. Creo que Macri tiene las condiciones para que la Argentina dentro de 6 años sea también un poco macrista, digamos. Los ciclos políticos dejan marcas que se sobreimprimen unas sobre las otras. Sí, me parece que tiene esas condiciones. Y en ese sentido tendremos macrismo en nuestra sociedad para rato, digamos.
Gabriel. Yo lo que creo es que también hay una dimensión ahí que tiene que ver con lo relacional. Quiero decir, si se constituye un polo competitivo, sólido, de centro-derecha, que termina, eso implicaría, por un lado, que se va a fagocitar un poquito al radicalismo y sobre todo al votante radical que va a comprar más permanentemente la marca, digamos, le cambiamos como una marca que lo identifica. En la ciudad ya lo vienen haciendo desde hace 10 años. ¿Sí? Exactamente. Pero digo esto, que pase en Córdoba de modo consistente, que probablemente pase, en Santa Fe lo mismo y en otros lugares del país, y eso generaría sin duda un nuevo polo de centro-derecha y a la vez no peronista. Ahora, el tema es qué pasa por el lado de la oposición. Si se constituye un polo de centro-izquierda, eso puede generar, digamos, realmente este ordenamiento del sistema político. Si el peronismo resuelve su interna y su conflicto interno por una sucesión más parecida al macrismo y espera llegar al poder por una crisis del gobierno más que por una alternativa, quizás este reacomodamiento no tenga lugar. Les muestro de vuelta los libros, director. El de Gabriel Bomaro, La larga marcha de Cambiemos, es el último de los que sacó, escribió varios, ¿eh? Y el de José Nathanson, ¿por qué? Todas estas cosas interesantes que dijeron están mucho más profundas e igual de amenas en los dos libros. Muchas gracias a los dos. No, gracias por la invitación. Seguimos en Código en un ratito, estamos en 2 minutos con Sergio Sacia, el jefe del sindicato ferroviario.